lleno a compartir con ustedes esta noche. Quiero iniciar con el pie derecho, respetando las creencias de cada uno de ustedes, porque en el negocio y en la organización somos muy respetuosos, pero esta es mi creencia personal. Agradecemos a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes, de venir a inspirarlos, de venir a llenarlos de esperanza y a decirles que sí se puede. A decirles que todo aquello que estés buscando en la vida es posible alcanzarlo en la medida que estés dispuesto a esforzarte y a trabajar por ello. Y agradecer obviamente la confianza de todos los líderes de Equipo Visión, de todos los Esmeraldas, de todos los Diamantes. Denle un fuerte aplauso a todos los Diamantes de Equipo Visión. Y yo creo que sí merece tomarme el tiempo para nombrarlos. Voy a nombrar a todos los Diamantes y al final les damos un aplauso a todos, ¿ok? Vamos a empezar por los que están aquí en esta convención: a Jorge y Mónica Martínez, a Iván y Ángeles Cuevas. Dijimos al final. Está Lupe y Flor Jasso, Ricardo y Claudia Cermeño, Sergio y Marta Aguilera, Sixto y Berta Barrientos, Evaristo y Araceli Rubio, Valente y Claudia Alcaraz, a nuestros coronas Juan y Alicia Ruelas, y obviamente a esta gran pareja de soñadores, Ramón y Rosy Hinojos. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos. Venir a compartir a una convención es una responsabilidad, y más cuando es una convención en línea, más cuando hay personas allá reunidos en su casa, sentados en una sala, esperando recibir esa palabra, esa frase que sea el detonante y que pueda crear una explosión y una revolución en tu negocio. Vamos a compartir los inicios, porque todo tiene un inicio. Y queremos comenzar con la siguiente imagen para que tú te des cuenta, tú la vas a ver en la pantalla, cómo es que comenzó Amway. La gente cree que Amway comenzó en 1959, pero eso no es cierto. Ese fue el año cuando Amway se fundó. Pero en sí la historia de Amway se remonta a muchas décadas atrás. Probablemente a finales de los 1920s, principios de 1930, cuando fue la Gran Depresión en los Estados Unidos. No te estamos hablando de una historia que sucedió ayer, ni que pasó de la noche a la mañana. Esa historia se fundó en esa época de la Gran Depresión, cuando el papá de Rich DeVos, llamado Simon DeVos, perdió su empleo. Y en esa época, cuando este señor se queda sin empleo, le empieza a decir a tu hijo: asegúrate de trabajar para ti mismo, asegúrate de tener un espíritu emprendedor. Y eso fue lo que hizo ese joven. Rich DeVos en su vida solamente tuvo 2 empleos, si se pudiera decir. Cuando repartía periódicos, cuando era niño, y cuando sirvió al ejército en los Estados Unidos. Ahí se gestó el espíritu de emprendedor. Tu historia no comenzó cuando tú naciste. Tu historia en el negocio de Amway no comenzó cuando tú te registraste en el negocio de Amway para hacer un IBO. Tu historia se remonta a tus raíces. ¿De dónde vienes? Las enseñanzas que te dieron tus padres, los consejos que te dieron tus abuelos, y más importante, el ejemplo de persistir en la vida. Estos jóvenes van creciendo y hacen una unión basada en la confianza, una amistad que se basa en ese valor fundamental llamado confianza. Tú estás desarrollando una oportunidad, el negocio Amway, y la invitación es que la bases en la confianza de la persona que te invitó, en la confianza de la organización que te respalda, porque estos jóvenes a temprana edad comienzan esa amistad por 25 centavos. Uno de ellos tenía carro y el otro se había cansado de caminar a la escuela y le dijo: yo te puedo llevar siempre y cuando me pagues 25 centavos para ponerle gasolina a mi carro.
Una transacción de 25 centavos que hoy en día ha tocado la vida de millones de personas, que se ha expandido por todo el mundo, tuvo un comienzo pequeño. Y probablemente tú estás comenzando la oportunidad y crees que estás teniendo un negocio pequeño. Pero todas las cosas grandes en la vida comienzan en pequeño. Y estos jóvenes empezaron a soñar, empezaron a emprender muchos negocios sin tener experiencia y nunca vieron un fracaso como eso. Más bien lo vieron como una oportunidad para aprender. Y cuando apenas tenían 20 años, se les ocurre la idea de poner un negocio de aviación, una escuela de manejos. Porque ellos decían que si el ser humano era capaz de aprender a manejar un vehículo, un carro, también podían ser capaces de aprender a volar un avión. Fíjate lo que es el espíritu de emprendedor. Cuando crees en lo que en realidad haces. No sabían nada de aviación, pero contrataron maestros que supieran hacerlo. Y se dieron cuenta que a la gente le da hambre. Y dijeron, necesitamos un restaurante. Y a la par de la escuela de aviación ponen un restaurante que se llamaba Riverside Inn para venderle comida a los maestros y a los alumnos. Y siguieron emprendiendo. Llegó el momento en que dijeron, vamos a vender caballos de madera para los niños. Un juguete de madera. Sin saber que les iban a poner la competencia con caballos de plástico. Y ellos se reían cuando con el paso del tiempo encontraban las piezas de los caballos y decían, aprendimos algo nuevo, que si no avanzamos la competencia nos va a comer. Y en 1949, 10 años antes que se fundara Amway, el primo de Rich lo invita a que fuera un distribuidor de Nutrilite. E hicieron una compañía que se llamaba Ya-Ri. Ese era el nombre. No era tan creativo. Y después de 10 años de ser distribuidores de Nutrilite, empiezan, o mejor dicho, fundan la corporación. El negocio que comenzó en pequeño con dos jóvenes, con una transacción de 25 centavos, toma forma en 1959 y fundan la corporación bajo 4 fundamentos: la libertad, la familia, la esperanza y la recompensa. ¿Qué fundamentos tan poderosos? Cuando ellos hablaban de libertad no se referían a no hacer nada. Cuando hablaban de libertad se referían a tener opciones en la vida, a poder elegir en la vida. Y todos los que hacemos algo en la vida lo hacemos por el siguiente fundamento que se llama familia. Tú estás esta noche aquí porque quieres algo mejor para tu familia. Tú estás esa noche aquí porque tienes esperanza de que viene un futuro mejor para ti. Tú estás aquí porque sabes que si trabajas vas a tener una recompensa a ese esfuerzo que estás dispuesto a poner. Y ellos dejaron un legado: tener siempre un espíritu de emprendedor, trabajar arduamente y ayudar a otros. Ese es el legado de los fundadores de Amway. Y también dejaron unos valores para que tú y yo siguiéramos esos valores. El valor de la asociación, el valor de la integridad, agregar valor personal a la gente que se unía al negocio, responsabilidad, logro y la libertad de emprender en este país. Esa es la historia del negocio en el cual tú y yo nos encontramos y el cual tú y yo realizamos. Ahora bien, liguemos la historia de Amway con mi historia de vida, con mi historia de emprendimiento, porque no todos nacemos siendo diamantes, no todos nacemos siendo esmeraldas. La vida te va puliendo. Tú no te haces diamante cuando entras al negocio, tú te haces diamante cuando aprobaste tu curso de vida. Y si no has aprendido la lección, la vida te va a volver a repetir el curso. Y tú no quieres volver a repetir la clase 2 veces. Todo lo que la vida te enseña es para sacar tu mejor versión de ti. Y la historia no parece historia cuando se hace historia.
Hay una historia que me encanta y que la voy a ligar con esta imagen, porque la persona que ves en la pantalla soy yo cuando era niño. Me encantó cuando me presentaron, porque la persona que me presentó dijo, algo lo caracteriza, y de este lado dijeron la sonrisa. Pero cuando la historia comenzó, busca la sonrisa en esa imagen. ¿Tú ves una sonrisa? Cuando piensas en un niño de esa edad, ¿qué caracteriza a un niño? La sonrisa, felicidad, alegría, inocencia. Esas son las cualidades que tiene un niño en esa etapa de su vida. ¿Tú encuentras esas cualidades en esa imagen? No. ¿Por qué? Ligo la imagen con la historia. Había un campesino que cultivaba en la cima de una colina y tenía que bajar al río a llenar sus cántaros de agua y subir esa pendiente para llegar a la cima de la colina y empezar a regar sus cultivos. Y como es una historia, los personajes de la historia hablan. Y cierto día, este señor deja sus cántaros en el suelo mientras él descansaba, y uno le dice al otro, tú no sirves para nada. Cada vez que nuestro amo baja al río y te llena de agua, tú derramas todo el agua mientras él va subiendo hacia la cima de la colina. Tú estás roto. Tú no sirves para nada. Y ese niño a esa edad en su vida no sonreía porque la gente se encargó de decirle que no servía para nada y que no merecía que le fuera bien en la vida. Y esta noche quiero decirte que tú no eres lo que alguien más opine de ti. Tú no eres lo que alguien más piense de ti. Ellos pueden tener sus propias ideas, pero ese no eres tú, porque ellos te pueden ver por fuera, pero no ven la grandeza que hay dentro de ti. No ven el potencial y el hambre de querer salir adelante en la vida. Y ellos quizá me veían sobre el hombro y pensaban que no había nacido para hacer nada importante y grande en la vida. Pero yo estaba convencido que era cuestión de tiempo para poder avanzar en la vida. Y estaba convencido que si yo esperaba pacientemente, los resultados iban a llegar. Y si tú puedes ver las siguientes imágenes, a medida que iba creciendo, tampoco sonreía. Y esta noche quiero decirte que tengas cuidado a quién le prestas oído, que tengas cuidado a quienes escuchas, porque si no escuchas a las personas equivocadas, muy probablemente jamás vas a llegar a brillar con el potencial o con la intensidad que estás llamado a brillar. Y nosotros nos encargamos de esforzarnos todo el tiempo para demostrarle a la gente que estaban equivocados sobre lo que pensaban en mí, que yo no era un cántaro roto y que sí podía hacer cosas grandes en la vida. Y todo el tiempo me enfoqué en hacer las cosas con excelencia. Si iba a estudiar, lo iba a hacer bien. Si iba a hacer algún trabajo o una tarea, también lo iba a hacer con excelencia, porque esa iba a ser mi marca, ese iba a ser mi sello. Que la gente dijera, lo que Luis hace está bien hecho, para de esa manera contrarrestar los pensamientos erróneos que tenían sobre mí. Nosotros no venimos de una familia acomodada. Porque la gente cuando escucha que fui a la universidad, la gente cuando escucha que trabajé como gerente de compras en un supermercado antes de venir a Estados Unidos, creen que en Latinoamérica solamente la gente que tiene dinero puede ir a la universidad. La gente que tiene sueños en la vida va a lograr metas. La gente que quiera trabajar en la vida puede lograr lo que se proponga. Quizá yo no tenía el mejor trasfondo, no sabía a dónde iba a llegar, pero sí sabía dónde no quería estar. Y esta noche estoy seguro que tú estás en esta convención, tú estás allá en tu casa y tampoco sabes a dónde vas a llegar. Pero en este mes de febrero del 2025, sí sabes dónde ya no quieres estar. Sí sabes qué es lo que ya te tiene cansado en la vida. Y tienes que sentirte afortunado, porque si ya identificaste de qué estás harto en tu vida, tienes el vehículo en tus manos para cambiar
el rumbo de tu vida. Yo vengo de una comunidad rural. Hace poco estaba investigando y hoy en día todavía donde yo nací hay un porcentaje de la población que no sabe leer y que no sabe escribir. Ponte a pensar, hoy en día en el 2025, en plena época de las redes sociales, yo imagino a una persona que tenga una aplicación sin saber leer y escribir, pero sí poder ver videos. De ahí vengo yo. Y probablemente tenemos inicios similares, no parecidos, pero sí similares. Y mi mamá toda la vida fue mi superhéroe. Yo tengo el mejor ejemplo de superación, de persistencia, de trabajo duro. Yo nunca la vi quejarse. Yo nunca la vi decir que no se podía. Y cuando tú tienes un ejemplo así en tu vida, tú no tienes derecho a decir que no se puede, porque no es el ejemplo que te han dado, no es el legado que te han dejado. Ella me dijo, hijo, tú vas a estudiar. Cuando yo ocupé mi primera máquina de escribir, ella me compró esa máquina de escribir. Solamente ella supo lo que tuvo que hacer para comprarla. Y es por eso que nos esforzamos. Y te das cuenta que en la vida nada pasa por casualidad. Todo lo que esté pasando en tu vida tiene un propósito. Encuentra el por qué está pasando eso en tu vida. Yo decido venirme a Estados Unidos sin saber que todo iba a pasar para algo y por algo. Llego a California y yo creía que por haber estudiado en México, la vida estaba en deuda conmigo. Yo creía que iba a tener oportunidades de poder ejercer mi profesión y sí las tuve, pero escuché a las personas incorrectas. Me decían, tú no puedes, no hablas inglés, lo que estudiaste en México no lo puedes ejercer aquí. Y por escuchar a las personas incorrectas, terminé trabajando en los campos de California. Fue una etapa gris en mi vida. Yo te puedo decir que fue una etapa deprimente en mi vida, porque yo pensé que me iba a morir en esos campos, porque es duro trabajar ahí. Yo respeto mucho a la gente que se dedica a eso, pero era algo que yo no quería en mi vida y era algo que yo lo veía temporal. Y esta noche quiero compartir algo contigo. No te acostumbres al lugar donde estás, porque ahí no perteneces. Tú no naciste para hacer esto el resto de tu vida. Eso es algo temporal y lo tienes que tomar como un trampolín para impulsarte y alcanzar lo que en realidad fuiste llamado a hacer. Entonces, sigue luchando y sigue buscando, porque tu momento también va a llegar. Y te dije que mi sello se llama excelencia. Y aunque no me gustaba trabajar en el campo, me esforcé para ser el mejor trabajador en el campo. Y es lo que te invito a ti. Todo lo que hagas en la vida, asegúrate de hacerlo bien. Haz las cosas bien, porque alguien te está observando. Estuve trabajando en el campo de California por un año. Yo sé lo que es piscar fresa. Yo sé lo que es tener que poner las rodillas en el suelo. Yo sé lo que es tener que poner la espalda contra el sol, que cuando hace frío se te congelen los dedos de los pies y las manos. Pero yo sabía que era algo temporal. Y al mismo tiempo que iba a trabajar al campo, me fui al colegio. Yo trabajaba en el campo de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Me iba al colegio de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Regresaba a la casa a las 12. Me dormía 4 o 5 horas para levantarme al día siguiente a las 4 o 5 de la mañana. Y la gente te empieza a decir que estás loco. Y la gente te empieza a decir que tuviste suerte. Ellos me decían, Luis, llevas muy poquito tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ya estés en el colegio? Llevas muy poquito tiempo en este país. ¿Cómo es posible que ya estés aprendiendo el idioma? Tú tienes suerte. Y yo les decía, tú pudieras tener la misma suerte que yo, pero ponte a pensar, ¿qué haces tú de 6 a 11? Y cuando tú emprendes este negocio, la gente te va a señalar y te va a decir que estás loco, que llegas cansado después de 8 o 10 horas de trabajo y todavía
te pones lo mejor que tienes, que es tu sonrisa, te pones la mejor actitud en la vida y sales a construir tus sueños y te dicen que estás loco. Porque ellos ven solamente el exterior, pero no ven la grandeza que hay dentro de ti. Y después de un año de trabajar en el campo, llega la oportunidad y el primer contacto que tuve con el negocio de empezar a escuchar audios. Este tipo de audios. Yo no lo busqué. El negocio me encontró a mí. Yo no quería hacer este negocio, porque tú no vienes a Estados Unidos buscando emprender, porque no tienes ese linaje, porque no tienes una referencia en la vida. Y el negocio me encontró. Y tú tienes que sentirte afortunado, porque el negocio también te encontró. Y si el negocio te encontró, te va a brindar las mismas oportunidades que me ha brindado a mí también. Empezamos a escuchar audios por un año, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Escuchar audios de lunes a viernes, por un año. Audios que no me gustaban, audios que yo criticaba, personas que yo decía que estaban locos por escuchar esa información. Vas por buen camino y tú también algún día vas a ser diamante. Siempre y cuando te esfuerces y hagas lo que toca hacer. Y poco a poco esos audios me empezaron a gustar. Poco a poco esas historias me empezaron a cautivar. Y llegó el momento donde yo ya me empecé a visualizar contando mi historia. Yo me imaginaba y decía, ¿cómo va a ser el día que yo cuente mi historia? ¿Cómo va a ser el día donde yo le diga a la gente que si te esfuerzas, que si trabajas, que si creces una organización, que si mueves volumen, puedes tener resultados? Y ya soñaba con el negocio, pero no hacía el negocio. Mi historia es un poquito diferente, pero no importan los inicios. Lo que importa es el final, a dónde vas a llegar en la vida. Y nos atrevimos a dar el primer paso. Nos atrevimos a comenzar el negocio después de un año de haber escuchado audios. Ponte a pensar cómo estaba mi mente de revolucionada después de haber escuchado tantas historias de éxito. Ponte a pensar lo que yo creía y lo que yo sentía dentro de mi corazón después de audio tras audio, tras audio, tras audio. Mantente enfocado. Y un 11 de agosto de hace 10 años atrás, me atreví a dar el primer paso. Me atreví a decir, yo quiero hacer el negocio. Sé que de repente en la pantalla no estás viendo la imagen, pero no te preocupes, la imagen no es importante. Escucha lo que te estoy diciendo. Un 11 de agosto de hace 10 años atrás, me atreví a dar el primer paso y decir, yo quiero hacer ese negocio. Y yo sé que no es común hoy en día que la gente te diga, yo quiero hacer el negocio. Casi no sucede. Es más bien tú tienes que buscar a la gente y perseguirlos por mucho tiempo para que quieran hacer el negocio. Entonces, tú y yo no somos un accidente en el negocio, ni somos obra de la casualidad. Tú estás llamado a hacer el negocio. Y ese 11 de agosto le digo a mi jefe en ese entonces, oiga, yo quiero hacer ese negocio. Y me dice, tú no lo puedes hacer porque trabajas para mí. Y eso para mí no fue un problema. Es más, te cuento rápido la historia. A mí me tomó un mes convencer a mi auspiciador que me firmara en el negocio. Una semana, señor Juan, yo quiero hacer el negocio. Luis, tú no puedes. Segunda semana, señor Juan, yo quiero hacer el negocio. Te veo después. Tercera semana, señor Juan, yo quiero hacer el negocio. Luis, trabajas para mí, no puedes. Cuarta semana, señor Juan, yo quiero hacer lo que usted hace. Y me dice, la única condición es que renuncies a tu empleo. Yo no te estoy diciendo que tú hagas eso. Te estoy contando parte de mi historia en el negocio. Y yo dije, eso para mí no es ningún problema. Eso se resuelve con una carta de renuncia. Y le dije, ya no soy su empleado. Ahora sí puedo hacer el negocio.
Y él me seguía diciendo, Luis, no lo puedes hacer porque el negocio es muy difícil. Y yo le decía, qué extraño, porque ustedes en todos los audios dicen que este negocio todo el mundo lo puede hacer. O le mienten a ellos o me mienten a mí. Y después me dijo, por qué no quería que yo hiciera el negocio. Porque dijo, cuando un jefe encuentra un buen empleado, no lo quiere dejar ir tan fácil. Pero él no sabía que esa decisión le iba a significar una línea de diamante en el futuro. Perdió un empleado, pero ganó un diamante en su organización. Y empezamos a hacer el negocio sin dudas. Empezamos a hacer el negocio sin miedo. Empezamos a hacer el negocio con la esperanza de que también íbamos a poder construir cosas grandes. Y lo empezamos a hacer con una determinación tan grande, como si ya supiéramos lo que iban a pasar. Y nosotros estuvimos tan afortunados en los inicios del negocio, porque en los primeros eventos que tuvimos en casa, si me ayudan a poner la imagen en pantalla, en los primeros eventos que tuvimos en casa, las personas que vinieron a apoyarme en el inicio del negocio fueron Ramón y Rosy Hinojos, que vinieron a darnos un powerhouse. Y de repente yo sé que tú estás diciendo, claro, si a mí me hubiera apoyado Ramón y Rosy desde el inicio, por supuesto, también despego. Tienes a los mejores líderes que te están apoyando. Esa noche que Ramón y Rosy vinieron a apoyarnos, yo no pude dormir. Eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, dieron las 5 de la mañana y yo decía, ¿fue real o lo soñé? Yo no podía creer que las leyendas vivientes, Ramón y Rosy Hinojos, habían estado en esa casa dándonos un powerhouse. Y en ese inicio del negocio, uno va creando su propia historia. Y yo dije, mi auspiciador directo va a ser Juan y Alicia. Y yo pensé que cuando me registrara en Amway iban a decir, auspiciador Juan y Alicia. Y cuando me llega el correo de Amway decía, tu auspiciador es otro señor. Y le llamo al señor Juan y le digo, señor Juan, creo que se equivocó. Me puso en un lugar donde no era. Yo tenía que estar como frontal suyo. Y me dice, Luis, ahorita yo no tengo tiempo para crecer una línea nueva. Ahí tenía una profundidad estancada hace 2 años. Y te tocó en la profundidad de la profundidad de la profundidad. Y te comparto eso para que te des cuenta que no importa el lugar en la línea de auspicio donde tú estés, ahí vas a florecer, ahí vas a producir y ahí vas a dar frutos. Yo había escuchado que en los audios decían, cuando yo fui a mi primer evento, mis auspiciadores estaban ahí. El señor Juan me dice, Luis, el Open es el miércoles, asegúrate de ir al Open. Y lo mismo, me empecé a creer la historia y yo me empecé a inflar como pavo real porque yo dije, todo mundo me va a ver llegar al Open con Juan y Alicia Ruelas. Llego al Open, ellos no estaban. Le digo, señor Juan, no lo veo, ¿dónde está? Y digo, métete al Open. Entonces yo llego al Open y empiezo a ver que después del Open todos hacen unos grupos después del Open y yo veo alrededor y yo no tengo ningún grupo y salía huyendo al estacionamiento al carro porque no tenía un grupo a donde pertenecer, pero sí tenía una línea de auspicio que me iba a enseñar y empezó a hacerme independiente. Tienes a alguien que te va a enseñar, pero no va a hacer el negocio por ti. Y él me empezó a entrenar y a sacar lo mejor de mí. Él me citaba a las 11 de la noche y me dejaba ir de su casa a las 3 de la mañana. Todos los días. Y después le pregunté, ¿por qué usted hacía eso? Y me decía, porque yo quería ver si tenías mentalidad de empleado. Porque un empleado con la primera desvelada, la siguiente ya no vuelve. Y tú me demostraste que de verdad querías hacer este negocio. Demuéstrale a la persona que te invitó
que en ti encontró a un diamante. Me enseñó a dar el plan, me enseñó a hacer un seguimiento, me enseñó a vender productos, me enseñó a hacer una inauguración. Y yo dije, listo, ya sé lo que necesito. Y salí a poner en práctica por mera repetición lo que él me enseñó. Y en el seguimiento yo me di cuenta que una vitamina se masticaba, pero nunca pregunté cuál era. Y yo me fui a hacer seguimientos y yo decía, una vitamina se mastica, una vitamina se mastica. Y yo daba a masticar la vitamina C. Y la gente decía, Luis, qué fea sabe la vitamina. Y yo decía, qué raro, porque la que yo mastiqué no sabía así. Y me tenía que armar de valor, masticar la vitamina C y todavía sonreír y decía, está rica, sí sabe. Tú no necesitas saber todo para empezar el negocio. Tú no necesitas ser perfecto para hacer el negocio. Con lo que cuentas es más que suficiente para hacer el negocio. Y empezamos a dar planes y planes y planes como loco todos los días. Yo no me podía permitir ir a la cama por las noches sin haber dado un plan. Yo no me podía ir a la cama todas las noches por las noches sin haber vendido un producto, sin haber escuchado un audio, sin haber leído un libro. A mí me gusta hacer las cosas con intensidad. Y cuando tenía tiempo y me decían hay que leer un libro, yo decía no puedo dormir hasta que me termine este libro. En menos de 24 horas. Y no era una competencia, simplemente era algo que yo quería hacer. Y la gente nos empezó a creer y la gente nos empezó a seguir. Y yo decía, ¿de dónde viene tanta gente? Yo empecé el negocio un 11 de agosto. En septiembre los IBOs no daban el plan. En octubre los IBOs no daban el plan. ¿Quién lleva más de 3 meses en el negocio y todavía no da el plan? De esos me tocaron a mí, no te sientas mal. Llegó noviembre y la gente no daba el plan. Llegó diciembre y los IBOs no daban el plan. Pero el negocio es mío. Y el que daba el plan era yo. Y empezamos a crecer 3 líneas a la vez. A ti te ponen la meta de auspiciar uno en un mes y todavía lloras porque nadie quiere. A mí el señor Juan, esto es verdad, a mí el señor Juan me ponía a auspiciar 20 niveles en profundidad por línea, en 3 líneas diferentes por semana. Y yo no le podía decir que la gente no quería. Yo no podía venir a hacerle perder el tiempo y decirle, señor Juan, nadie entró. Yo tenía que venir con resultados. Y la gente nos empezó a seguir. Gente mayor que yo, que pudieron haber sido mis papás, que pudieron haber sido mis abuelos, pero podían ver el brillo en mi mirada. Y ellos sabían que lo que yo les decía era cierto y que era cuestión de tiempo de que las cosas pasaran. Cuando auspiciamos una pareja, de las primeras parejas, y ellos no me dejan mentir porque él está en esta convención, ellos eran encargados de un rancho. Y dijimos, vamos a hacer su inauguración. Y yo me imaginé, ellos van a tener a todos los trabajadores del rancho en su inauguración. Llegamos, pusimos las mesas de productos y nadie apareció. El único invitado que llegó a esa inauguración era uno solo. Se llamaba Kiara. Era la mascota, el pastor alemán de la familia. No sé por dónde está el campeón por aquí. ¿Dónde está Juan? Usted sabe que es cierto. Kiara fue su invitada en su inauguración en el rancho. Y no por eso me iba a desanimar. Yo decía, esto es temporal y tenemos que seguir trabajando más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque yo le había hecho una promesa a mi heroína. Yo le había dicho a mi mamá que el segundo de sus hijos algún día la iba a subir a un escenario en mi reconocimiento. Yo le había dicho que en una convención yo vi un abrazo y que algún día mi mamá y yo nos íbamos a abrazar igual en un escenario. Esa mujer en ese entonces trabajaba en un restaurante y cuando yo vi el negocio le dije, mamá, si yo gano lo que se dice en el plan, algún día te voy a poder ayudar.
Y esa mujer se me queda viendo y me dice: hijo, ¿tú crees que yo te voy a esperar toda la vida? Y en este negocio yo he aprendido que no hay hombre o mujer que, por cobarde que sea, no se convierta en héroe por amor. Y yo decidí convertirme en héroe por amor a mi madre. Yo decidí convertirme en héroe por amor a los míos. ¿Por quién te vas a convertir en héroe tú? ¿A quién le has prometido cosas y no has cumplido todavía? ¿A quién le dijiste que ibas a llegar y no has llegado todavía? Deja de aceptarte excusas. Deja de darte lástima a ti mismo y empieza a pararte y hacer lo que te corresponde, que es trabajar por los tuyos, que es luchar por los tuyos. Y llegó ese día, después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, después de noches sin dormir, de millas manejadas, después de tantas lágrimas derramadas, llegó ese día y el abrazo se hizo realidad. Si tú lo puedes ver en la pantalla, ese abrazo se hizo realidad. Y mi mamá entendió que no había traído a este mundo a un perdedor. Mi mamá se dio cuenta que dio a luz a un ganador y que ese niño que no sonreía cuando era pequeño le daba valor a su palabra, y que ese niño, con trabajo, esfuerzo y determinación, estaba cumpliendo las promesas que hizo, porque no fueron solamente palabras, no fueron solamente frases que salieron por mi boca, fueron acciones que respaldaron esas palabras. Por eso, si tú has dicho algo, asegúrate de cumplir con eso que dijiste. Y seguimos trabajando en el negocio y no todo fue fácil. Yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que tú estás viviendo, que gente venga al negocio que te jure que se va a calificar contigo y que se quede en el camino. Gente que te dijo que iba a venir a la convención y que tú jurabas que iba a ser tu diamante y de último canceló. Eso no importa, aún así tú te tienes que mantener enfocado. Aún así tú tienes que mantenerte trabajando, porque lo único que depende de ti es qué tan duro trabajas. Yo sé que tú estás allá, quizá diciendo: hace 4 meses tenía 20, ahora no tengo ninguno. Quizá tú estás diciendo: yo tenía un autobús para venir a la convención y todos se bajaron. No pasa nada, porque cuando yo comencé el negocio entendí que después de tierra y agua lo que sobra es gente. Y si tú lo pudiste ver, alguien más lo va a ver también. Porque hay una persona que decía: tú y yo no somos los únicos locos que dijimos que sí. Tú y yo no somos los únicos que vimos la grandeza del negocio. Si tú lo pudiste ver, alguien más lo va a ver. Calificamos a cierto nivel, empezamos a disfrutar un poquito del negocio. Y recuerdo que hicimos un viaje. Y en ese viaje a mí se me ocurre vestirme de blanco con ropa de playa. Y para ese entonces ya medio aprendí a sonreír. Y lo único blanco que traía era la ropa y la sonrisa. Y alguien me dice: Luis, con esa ropa pareces San Martín de Porres. Y una sola frase hizo despertar otra vez a los fantasmas del pasado. Una sola frase me volvió a decir: tú eres un cántaro roto que no sirves para nada. Y esa vocecita me hablaba fuerte y me decía: es cierto, eres muy joven, tú no mereces haber calificado. Es cierto, llevas muy poquito tiempo, no es justo que tú ya hayas calificado. Y por 3 años atravesamos por un desierto, una lucha conmigo mismo. Pero recuerda, no hay hombre o mujer que, por cobarde que sea, no se convierta en héroe por amor. Y mi papá me dice: ¿cuándo vas a calificar a otro nivel?
¿Cuántas veces tus hijos te han dicho, ¿cuándo me vas a llevar a Disney? ¿Cuántas noches cuando sales a dar el plan, tus hijos te dicen, ¿cuánto te falta para llegar? Es más, ni siquiera te dice cuánto te falta, te dicen cuánto nos falta, porque se sienten parte de la meta. Y cuando mi papá me dijo, ¿cuándo vas a llegar? Yo le dije, este año vamos a llegar. Sin saber que iba a venir una pandemia, sin saber que nos iban a cerrar los opens, los talleres, las convenciones. Y yo hice mi lema de batalla. Yo decía, Luis, tú no te puedes permitir que ningún virus te robe la oportunidad que tus papás se sientan orgullosos de ti. Y todos los días que yo salía en plena pandemia y con las precauciones debidas a hacer el negocio, me repetía ese lema, Luis, tú no te puedes permitir que ningún virus te robe la oportunidad que los tuyos se sientan orgullosos de ti. Y esta noche tú y yo sabemos que lo único que te detiene de llegar al siguiente nivel eres tú mismo. Tú eres la única persona que te puede detener de no avanzar. Deja de jugar el papel de víctima. Yo te pudiera decir que soy víctima de mis circunstancias, pero yo no soy víctima de nada, yo soy producto de esas circunstancias. Y todo eso que me tocó pasar en la vida es lo que me fue moldeando para hoy en día estar aquí y poder decirte que sí es posible. Y llegó el día donde le cumplí la promesa a ese señor también. Y los primeros que estaban festejando con globos eran los seres que me dieron la vida. Y esas cartulinas decían, diamante fue posible, porque ese era el sueño de mi papá. Mi papá quería tener un hijo diamante. Y eso sí estaba en mis manos. Y sí le iba a cumplir la promesa que le hice. Y al final, todo ha valido la pena. El esfuerzo que pongas en este negocio va a ser recompensado. Asegúrate de dar los planes que tengas que dar. Asegúrate de mover el volumen que tengas que mover. Asegúrate de ir a donde tengas que ir. Y lo más importante, asegúrate de hacer lo que tienes que hacer. Yo no te hablo de educación, porque eso para mí no es cuestionable. Eso es parte de mi vida dentro del negocio. La gente no te puede explicar cómo respirar, solamente respiras y ya. Para mí la educación en el negocio son las herramientas que me han ayudado a crecer el negocio más rápido todavía. Porque todo lo que aprendo en los audios, en los eventos, vengo y lo aplico. Y de ahí hemos crecido. Y esta noche quiero que entiendas que tu historia puede cambiar, que tu vida sí puede ser diferente y que tú vas a cambiar las estrellas de tu familia. Tú naciste para cambiar las estrellas de generaciones. Ese eres tú. Tú eres el elegido. Y quiero que veas finalmente la siguiente imagen. Si me dejan solamente la imagen en la pantalla, por favor, la pura imagen. Yo puedo desaparecer, al final de cuentas los tres somos los mismos. Quiero que veas y que te des cuenta cómo la vida sí puede cambiar. Del lado derecho de tu pantalla, tú ves a un niño que no sonreía. Tú ves a un niño que la gente se había encargado de decirle que no servía para nada. Del lado izquierdo, perdón, de tu pantalla. Del lado derecho, ves al mismo niño años después. Ves al niño que se hizo hombre con una sonrisa en el rostro. Y hoy en día si yo pudiera ver a ese niño a los ojos, le diría lo siguiente: Luis, aunque hoy en día derrames lágrimas de tristeza, te puedo asegurar que mañana vas a llorar de alegría. Le diría a ese niño que no sonreía: aunque hoy en día te sientas solo,
Aunque hoy en día creas que las personas no creen en ti, el día de mañana vas a tener una familia grande que se llama Equipo Visión. El día de mañana vas a tener amigos por todo el mundo. Y todas esas personas que algún día te dijeron que tú no servías para nada, van a cambiar de idea. Y esas personas algún día te van a decir: estamos orgullosos de ti. Esas personas te van a decir: gracias a Dios por tu vida, gracias por haber soñado, gracias por haber creído, porque hoy en día eres esperanza para miles de personas. Luis, tu futuro es prometedor. Luis, lo que viene en tu vida es mucho mejor. Y es lo mismo que quiero decirte esta noche. Yo conozco tu pasado porque ahí estuve, pero también conozco tu futuro porque es donde hoy en día estoy. Y asegúrate de ser la persona en tu familia que va a cambiar las estrellas. Asegúrate de ser la persona en tu familia que va a mostrar que se puede soñar, pero más importante, que los sueños se hacen realidad. Sigue soñando, sigue creyendo y sigue persistiendo, porque tu momento va a llegar. Y asegúrate que este fin de semana tomes grandes decisiones y que salgas con la decisión en mente y en el corazón de hacer que las cosas sucedan, porque tú puedes y algún día vas a brillar tanto como solo los diamantes lo hacen. Que pasen buenas noches.